Hola a todos, esta es la tercera parte de los videos Niños Bilingües Aprendiendo a Leer. Y esta es una parte de cómo le he enseñado o le estoy enseñando a mi hija a leer. Ella ahorita tiene 4 años y comenté en un video anterior em, los otros métodos que utilicé y que no me habían funcionado. Entonces me encontré con este libro que estoy usando para enseñarle a leer. Se llama Enséñale a leer a tu hijo en 100 lecciones fáciles. Está muy sencillo. Viene una introducción para que el padre o la persona que va a enseñar a leer sepa cómo es que se maneja este libro y recomiendan que sí lo lean. Yo sí lo leí porque también viene más adelante este cuadro. Vienen representadas las letras, depende del sonido que hagan. Por ejemplo, les enseña el sonido corto y largo de las vocales. Por ejemplo, aquí este es el sonido largo de la O. Entonces, para que lo reconozcan. Y viene cómo le enseña a leer. Las palabras o las letras vienen escritas arriba de una línea de este estilo. Entonces el niño tiene que poner su dedo aquí y empieza a leer donde ve el punto. Todo esto es más para que lo lea. También tiene un poco de escritura y aquí viene explicado cómo escribir las letras. Yo no hago la parte de escritura. Y aquí empieza. Esta es la primera lección. Las lecciones son cortas, duran 10-15 minutos dependiendo del niño. Y lo que está en rojo viene lo que uno debe de decir. Y lo que está en negro lo que el niño debería de responder. También viene a veces si el niño no responde correctamente lo que se le debe de decir. Y empieza fácil con los sonidos de algunas letras. Y también hace mucha rima sin leer, sino solo hablada. Y esa parte como que le desesperó a mi niña y decidí no hacerlo. Así que yo me iba directo a leer los sonidos de las letras o ya cuando avanzó más a leer palabras. Y empiezan a leer palabras cortas, muy cortas, o cosas que a lo mejor no son palabras, pero para que empiecen a hacer sonidos juntos. Introduce primero el sonido largo de la E. Y entonces así va. Ya después de algunas lecciones ya empieza a hacer palabras. Entonces aquí está un punto por cada sonido, no por cada letra, sino más bien por cada sonido que el niño va a leer. Porque hay letras un poquito más adelante, por ejemplo aquí, esta letra no produce sonido en esta palabra, entonces no hay un puntito acá abajo porque no va a producir sonido, pero también la letra está escrita más pequeña. Entonces, para que el niño sepa que esa letra no va a decir ningún sonido en esta palabra. Por eso me gustó mucho este libro. Tiene muchos detalles de esos. Y después, conforme van avanzando, van quitando estos puntitos, ya que el niño se va sintiendo más cómodo con leer. Entonces van quitando los puntitos o después van a poner las letras estas del tamaño que debe ser. También hay, por ejemplo, la T y la H juntos. Déjenme ver si la encuentro. La T y la H juntas producen un solo sonido. Y la escriben diferente para que el niño, aquí está. La ponen la T y la H pegados, como para que el niño sepa que es un solo sonido. Dicen también que mientras esté haciendo este libro que no les mencione la letra T o la letra H, sino que mencione los sonidos para que no se confundan. Entonces este es un sonido solo, 2 letras hacen. Entonces por eso pegan estas 2 letras para que el niño visualice más fácil.
esto. También me gusta que tiene comprensión de lectura. Y empieza, por ejemplo, con un dibujo y le hace preguntas. Aquí están las preguntas acerca de este dibujo. Después, conforme va leyendo, primero va leyendo puras palabras y sonidos, va introduciendo sonidos nuevos y luego ya empieza con historias. Esta es una historia muy corta, pero ya empieza la historia. Aquí se le explica al niño que lee esta línea y luego tiene que regresarse hacia el lado izquierdo y volver a leer la siguiente línea. Entonces esta es una historia corta y se le hace preguntas y se relaciona con el dibujo también. Sigue diciendo sonidos, repasando, diciendo palabras cortas y luego ya una historia. Empieza una historia pequeña y después va creciendo. Esta es una historia un poco más grande. Aquí está más grande. Estos cuadritos significa que hay una separación entre una palabra y otra. Y acá está el dibujo también. Conforme pasan las lecciones, pues se van agregando más sonidos y se van agregando más palabras. Ya para esta lección ya no hay rimas, como les comentaba al principio. Ya es puro de leer. Se fijan cómo hay letras que están escritas pequeñas, porque esas no se pronuncian. Aquí hay 2 T's, pero nada más hay un puntito porque es un solo sonido. Entonces me gusta mucho esto, porque por ejemplo, si no me equivoco, esta palabra en inglés la enseñan por memorización, pero aquí esas palabras las enseñan fonéticamente. Y acá la historia ya está más grande. Yo le hice a mi hija un cuadro, son 100 lecciones, entonces le hice un cuadro y dibujamos una carita feliz cuando termina la lección para que sepa cuánto le falta para acabar el libro. Empecé dibujando yo las caritas, pero ahora ella se emociona en querer dibujar ella sus caritas. Y también le saqué una copia de sonidos por si lo necesitaba, pero todavía no lo he necesitado porque todavía no vemos sonidos más complicados. No sé si después lo necesite, pero así para tenerlo a la mano. Ella va en esta lección, o leyó esta lección, y si se fijan ya no tiene puntitos debajo de las letras o de los sonidos. Ya está leyendo esto y va a la lección. Mañana empieza a las 54. Entonces también me gusta porque, por ejemplo, aquí le introduce que este es el título, le mencionó. No solo le enseñan a leer, sino le enseñan detalles como esos. Aquí es el título, esto se llama título. También ya pasamos que le enseñó que aquí hay un punto. Entonces cuando hay un punto tiene que detenerse un poco y luego seguir leyendo. Ya vimos también, déjenme ver si encuentro una historia, esto, que significa qué es lo que una persona dijo. Entonces está muy bien hecho. Este libro me gustó bastante y se supone que después de 100 lecciones, déjenme busco la última lección. Ya van a estar leyendo historias bastante grandes y ya conocerán la mayoría de los sonidos en inglés. Está un poco difícil de hacer con una mano. Aquí está, esta es la última lección. Ese es el dibujo de la última lección. Y esta parte es la última para escribir los sonidos. Bueno, le dice que va a escribir un sonido, pero son las letras. Y esta es la última historia. Entonces se supone que a la última lección, que es la número 100, ella va a ser capaz de leer todo esto. Entonces, a mi pensar, este es un muy buen libro que enseña bastante bien todos los sonidos, bueno, a lo mejor no todos, pero la mayoría de los sonidos que se utilizan en el inglés, y a ella le ha ido muy bien. Con las otras 2 formas que intenté enseñarle a leer, lo que ella hizo fue memorizarse palabras después de un tiempo y luego ya no quería tratar de pronunciar la siguiente palabra. Por ejemplo, si ella sabía esta, ya no quería
decir los sonidos de esta palabra, de esta palabra, porque ya no la conocía, no quería intentar. Entonces con este libro ya ella sí hace eso y ya no lee tan detenido de mencionar sino ya ella lo lee un poco más rápido, por decirlo. Y ya para que ella se sienta mejor o le gusta, le pongo uno de estos cuentos que ya mencioné esta página en el video pasado. Mencioné la página que tiene estos cuentos en línea y le da uno clic a sus dibujos y los dibujos hablan o se mueven. Por ejemplo, aquí se cae el monito la rata de la lata y hablan. Entonces también tienen estos para imprimir y es para cortarlo y hacer un librito, pero yo lo quise poner aquí. Entonces también le doy uno de estos para que lo lea y le gustan mucho estos. Bueno, entonces eso es lo que yo utilicé, bueno, lo que estoy utilizando con mi hija de 4 años para enseñarle a leer inglés. Próximamente voy a estar grabando un video de cómo le estoy enseñando a leer español. Me esperé un poquito para empezarle a enseñar a leer español, ya que agarrar un poco la idea de cómo aprender a leer inglés. Decidí empezar con el inglés porque fue lo primero que aprendió mi hijo a leer inglés. Ya le enseñaron en la escuela. Y porque como vivimos en Estados Unidos, pues a lo mejor es el idioma que se habla aquí y a lo mejor el más importante que aprenda a leer primero y porque hay mucho material. Aquí consigo mucho material para inglés y a veces batallo para conseguir material en español. Pero también porque el inglés es más difícil de aprender a leer. Y entonces ya aprendiendo a leer inglés, bueno, así le pasó a mi hijo. Ya aprendió a leer inglés y el español fue mucho más fácil de aprenderlo. Todavía está aprendiendo, todavía comete algunos errores. Tiene 5 años, pero le fue mucho más fácil hacerse a la idea de cómo leer en español. Entonces próximamente grabaré un video de cómo le estoy enseñando a ella a leer en español. Y también pienso grabar un video de cómo, que está relacionado a este tema, de cómo empezar a enseñarle a leer a una niña más pequeña. Mi hija tiene 2 años, pero en sí no es que le vaya a enseñar a leer, sino empezando desde el principio, que es los sonidos de las letras, el abecedario y todo eso, porque ya apenas tiene 2 años. Bueno, entonces si no se han suscrito, por favor suscríbanse para estar pendiente de los siguientes videos. Nos vemos.